Hola a todos, soy la profesora Ornella y les doy la bienvenida a Filosofía OLG. El día de hoy trabajaremos con la guía número 7, Epistemología. Comencemos. Al igual que en todas las guías, les recomiendo indicar nombre, curso y fecha. Les recuerdo que en la sesión de Classroom nosotros contamos con todo este material. El día de hoy vamos a conocer la definición y características de la epistemología y comprenderla como una rama de la filosofía. Hola, soy yo de nuevo, Sócrates. Así como lo hicimos en las primeras guías, hoy voy a acompañarte. Empecemos. Para comenzar con el trabajo, debes responder lo siguiente. Menciona los mundos de Platón. Menciona una de las características de Aristóteles. ¿Qué podría significar epistemología? Mencionar los dos mundos que propone Platón, luego mencionar una de las categorías del ser que propone Aristóteles y aventurar una definición de epistemología. Epistemología. Definición etimológica. La palabra proviene del griego episteme, conocimiento, y logos, teoría. La epistemología es una disciplina o rama filosófica que aborda la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, sus clases y su condicionamiento, su posibilidad y su realidad, la relación que tiene con el investigador, entrando en temas como historia, cultura y el contexto de las personas. También es conocida como la filosofía de la ciencia. La epistemología se llama también teoría del conocimiento y se plantea las siguientes preguntas. ¿Qué podemos conocer? ¿Cómo conocemos? ¿Cuál es la validez de nuestros conocimientos? Entonces aquí tenemos un primer acercamiento en relación a la epistemología y es el primero de todos la definición a partir de la raíz de la palabra. Epistemología entonces proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa teoría. Por lo tanto, de manera literal, la palabra epistemología significa teoría del conocimiento. Además, también se le conoce con el nombre de filosofía de la ciencia, y es que la epistemología es una rama de la filosofía, una disciplina filosófica que se preocupa de la investigación científica. Entonces, a través de la epistemología nosotros vamos a tratar de responder preguntas como ¿qué podemos conocer? ¿Cómo nosotros conocemos? Es decir, ¿cómo llegamos al conocimiento que nosotros tenemos ahora? Y obviamente, ¿cuál es la validez de nuestros conocimientos? Es decir, si lo que yo estoy aprendiendo, conociendo, es realmente válido para todos. Historia de la epistemología. Los filósofos comenzaron a preocuparse fundamentalmente de estos temas en el siglo XVI. Antes, el énfasis de sus reflexiones estaba en la metafísica. ¿Qué es lo real? ¿Cuál es el ser de las cosas? Entonces, estas eran las primeras preguntas de las que se preocupaban los filósofos. Básicamente, esas solamente eran las preguntas de las que se preocupaban los filósofos. No obstante, alrededor del siglo XVI es que el ser humano necesita preocuparse y ocuparse respecto de los fundamentos del conocimiento. Obviamente, esto dado a partir de un contexto sociocultural que también diferenciaba el pensamiento filosófico de esa época con la anterior. Después del Renacimiento, de Copérnico y del descubrimiento de América, el mundo presentó un aspecto diferente. Los filósofos comenzaron a reflexionar sobre los fundamentos de sus certezas anteriores y a poner en cuestión muchas de ellas. ¿Cómo conocemos? ¿De dónde provienen las ideas que forman nuestro pensamiento? Los principales exponentes de esta nueva corriente de pensamiento fueron John Locke, George Berkeley, David Hume, René Descartes e Immanuel Kant. Aunque en términos generales la epistemología se preocupa de cómo obtenemos el conocimiento, existieron diferentes ramas de estudios. Algunas de ellas son escepticismo, racionalismo, empirismo, idealismo y realismo. ¿Ya? Entonces la epistemología es una de las ramas de la filosofía que se preocupa del conocimiento. Como yo les mencionaba con anterioridad, es que a partir del siglo XVI aproximadamente es que el ser humano se empieza a cuestionar en relación a las creencias que tenía. ¿Por qué? Porque en este contexto histórico nosotros tenemos, ¿cierto?, a Copérnico, tenemos el descubrimiento, entre comillas, de América, que a nosotros nos van a indicar que existían otras cosas que nosotros no conocíamos.
Por lo tanto, lo que yo consideraba válido, verdadero y absoluto, en realidad no lo era. Sin embargo, a partir de los estudios de Copérnico y posteriormente de la llegada del europeo al continente americano, es que se dieron cuenta que no, que sus creencias anteriores no tenían un asidero realmente justificado. Entonces, obviamente, como empiezan a conocer otras formas de cultura, donde se empiezan a cuestionar sus propias formas de conocimiento, es que nace la epistemología. Obviamente, y así como en varias de las ramas de la epistemología, existen subramas, ¿ya? Como subestudios. No es solamente epistemología, sino que ella se subdivide en escepticismo, racionalismo, etc. Principales tendencias epistemológicas en relación a la búsqueda del conocimiento. Entonces aquí nosotros tenemos en este mapa conceptual las diferentes las diferentes subdivisiones que tiene la epistemología. Entonces, como pregunta inicial para dividir, ¿cierto?, las diferentes subramas de la epistemología, tenemos esta pregunta. ¿Es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? Entonces, si la respuesta a esta pregunta es no, entonces nosotros hablamos de escepticismo. El escéptico no cree que se pueda alcanzar el conocimiento de alguna verdad. No obstante, si nosotros respondemos a esta pregunta sí, entonces nosotros vamos a hacer otras preguntas para poder clasificar el tipo de epistemología del que estamos hablando. ¿Con qué medios cognitivos yo puedo alcanzar esa verdad? Si yo solamente alcanzo la verdad utilizando los sentidos, entonces hablo de empirismo. Ahora, si yo alcanzo esa verdad solamente utilizando la razón, hablo de racionalismo. Pero existe otra distinción. Entonces, ¿es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? Sí, es posible. ¿Yo considero algún medio cognitivo? No, sino que considero el objeto de la verdad. Entonces, ¿cuál es el objeto de la verdad? Una realidad interna a uno mismo. Entonces yo hablo de idealismo. Cuando esa verdad está en una realidad externa a mí, entonces hablo de realismo, ¿ya? Entonces esto muy simplificadamente nos va a explicar cada una de las ramas, de las subramas de la epistemología. Ahora vienen las actividades. 1. Define con tus palabras epistemología. Entonces, a partir de la lectura y explicación de la guía, de acuerdo a lo que ustedes comprendieron, definir epistemología. 2. Dos preguntas que se hace la epistemología son, entonces allí simplemente indicar dos de las preguntas que se plantea la epistemología. 3. Explica con tus palabras qué implicancias tuvo el Renacimiento, la teoría de Copérnico y el descubrimiento de América para la filosofía. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es que el Renacimiento, la teoría de Copérnico y el descubrimiento, entrecomillado ahí, de América, es que impacta a la filosofía? ¿Por qué es importante considerar estos tres acontecimientos para el desarrollo de la filosofía? Completa el siguiente cuadro. Entonces tenemos allí la corriente y cómo se obtiene el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos la lectura y explicación de ese mapa conceptual donde teníamos las diferentes corrientes o subramas de la epistemología? Entonces tenemos allí, por ejemplo, el escepticismo. ¿Cómo se obtiene el conocimiento o la verdad? Entonces, en este caso, el escepticismo dice que no se puede encontrar la verdad. Entonces, allí pongo yo escepticismo. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? No se obtiene. Y así lo harán con cada una de las subramas de la epistemología. Finalmente, y como en cada una de las guías que se han entregado hasta la fecha, la autoevaluación, donde simplemente deben marcar con una X respondiendo sí o no a la pregunta que allí se les hace como indicador. Les recuerdo que es importante que respondan su autoevaluación de una manera honesta. Les va a permitir mejorar en su proceso educativo porque les permite indicar y vislumbrar dónde están sus potencialidades y dónde obviamente es importante ir mejorando. Aquí me despido y nos vemos en un próximo video.